Hola familia de BCC Latino, bienvenidos a nuestro servicio en línea. Hoy estoy muy feliz porque vamos a poner un amén y un signo de exclamación para finalizar nuestra serie con la que comenzamos el año, que se llama Enséñanos a orar. Y también porque la semana pasada terminamos nuestros 21 días de ayuno y oración, fue nuestra semana de aniversario y estuvimos orando juntos por 3 semanas y estoy tan feliz de que, aunque el tiempo de ayuno terminó, no vamos a dejar de orar. Vamos a orar hasta que algo suceda. Oraremos hasta ver la respuesta de Dios a cada una de nuestras peticiones de oración. Me gusta decirlo así, no termina un ayuno, sino que comienza un estilo de vida de oración y de dependencia de Dios. Así que espero que hoy puedas abrir tu corazón para recibir este mensaje que tengo para compartir hoy. Y hoy estamos en la sesión número 4 de esta serie Enséñanos a orar, y hoy vamos a hablar de lo que significa pedirle a nuestro Padre. Pedirle poder y provisión cuando tenemos una necesidad. Y mi oración por ti hoy es que al final de este mensaje tú tengas la licencia, tú tengas la libertad para pedirle a tu Padre cuando tengas una necesidad. Toda esta serie está basada en lo que leemos en Lucas capítulo 11. Voy a leer el versículo 1 y estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Ya te voy a explicar por qué. Pero dice en el versículo 1, una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús dijo: deberían orar de la siguiente manera: Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto. Y el versículo 3 nos dice: danos cada día el alimento que necesitamos. Lo que quiero que te des cuenta es que Jesús nos da permiso de pedirle al Padre lo que necesitamos. Y hoy yo no tengo tiempo para contarte lo que ha sucedido en mi vida durante los últimos 14 meses o durante los últimos 4 años, pero la verdad es que estos últimos 14 meses han sido una prueba completa de que le puedes pedir a tu Padre y que Él va a responder de acuerdo a su sabiduría. Podemos pedirle a Dios porque Jesús nos dio permiso, y quiero que sepas esto, que es algo que Dios me ha estado recordando mientras preparaba esta serie. Cuando lees en contexto la oración modelo que Jesús nos dio, creo que queda claro esto, y es el primer punto de lo que quiero enseñarte hoy, y es que la oración no es para profesionales. Anota eso, la oración no es para profesionales. No hay una manera profesional de orar. La oración no es para profesionales. La oración es para que los hijos y las hijas le hablen a su papá. La oración es un clamor por ayuda. La oración es un intento desesperado por conectar con Dios. La oración es un momento en donde le das la gloria a Dios por lo bueno que Él ha sido contigo, por lo bueno que Él ha sido con todos nosotros. La oración no es algo que necesita ser ensayado, no necesitas preparar tus palabras, y me gustaría recordarte esto, que cuando estás hablando en oración, tú no estás orando y hablándole a Casiodoro de Reina ni a Cipriano de Valera. Casiodoro de Reina escribió una de las primeras traducciones de la Biblia al español, la Biblia del Oso, en el año 1569. Y Cipriano de Valera hizo la primera revisión de esta traducción en el año 1600. Por eso recibe la Biblia que tienes ese sobrenombre de Reina Valera. La versión Reina Valera quizás es la versión más aceptada por todas las iglesias protestantes de toda Latinoamérica y España, pero la traducción de la Reina Valera, sobre todo la revisión del año 60, es una traducción formal. Habla de vosotros en vez de ustedes. Hablan de cuando oréis en vez de cuando oren. Y muchos aman esta traducción por la majestad de su lenguaje y por la manera en la que Dios ha usado esta versión para ministrar a millones de personas durante siglos. Y aunque muchos cristianos pueden pensar que no hay otra traducción para reemplazarla, en el contexto original donde ocurre esta historia, se consideraba a los dioses como entes bastante lejanos y que no tenía caso de esforzarse para establecer un diálogo con ellos, pues que
ellos eran tan grandes y tan poderosos que seguramente no te iban a escuchar. Más bien había que evitar la ira de los dioses. Incluso al Dios de Israel tenía 400 años sin hablarle a su pueblo, pero Jesús trata de romper las actitudes que alejaban al hombre de Dios y busca una sencillez que facilite el diálogo con ese Dios todopoderoso, pero al que Jesús nos dice que le llamemos Padre. Hace unos días leí esto en Facebook y dice: y cuando oren, no oren diciendo: oh tu Señor que estás en los cielos, rodeado de ángeles y eres omnipotente y omnisciente y el mundo entero tiembla a tu voz. Y decía esto: ¿en serio piensan ustedes que esa es la forma en la que le hablarías a tu papá? Oh tu papá que estás sentado en el sofá de la casa, rodeado de mascotas y lleno de sabiduría. ¿Verdad que suena raro? No nos comunicamos con un Dios que es distante e intocable, sino con un Dios cercano y familiar. Y quiero que entiendas esto, que no hay una manera profesional de orar. La oración no es para profesionales, es para gente cotidiana, para gente común y corriente, para gente simple y quebrantada como tú y como yo. Es para hijos e hijas que necesitan pedirle al Padre en cualquier momento, en tiempos de felicidad, pero también en tiempos de necesidad. De hecho, me encanta que Jesús nos haya enseñado a orar así, porque la verdad es que todos necesitamos del pan de cada día. ¿Sí? El pobre, el rico, el débil, el fuerte. Cada uno de nosotros necesita el pan cotidiano, el pan de cada día. Así que cuando los discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar, Él les dice: bueno, aquí hay algo por lo que ustedes pueden orar. Pídanle a su Padre que les provea el pan de cada día. Y todos necesitamos que comer, todos necesitamos provisión. Y esto es lo que he aprendido en mi vida. El poder que tengo y la provisión que tengo están directamente conectados con las oraciones que hago. Mi poder y mi provisión dependen directamente de la oración. No porque mis oraciones sean poderosas, sino porque Dios es un Dios poderoso. Entiende esto, la oración no funciona si Dios no funciona. ¿Sí? Para que haya una respuesta, si no hay un Dios, si no hay un Padre del otro lado de nuestras oraciones, escuchando lo que nosotros decimos y proveyendo para nosotros, entonces la oración no es solamente otra cosa que hablar solo, hablarle a las paredes, al viento. Es una pérdida de tiempo y de energía, pero la oración funciona porque Dios funciona. Entonces, si necesitas poder, tienes que orar, porque la oración te conecta con el Padre. Si necesitas provisión, tú oras y esa oración te conecta con tu Padre, que es proveedor. El objetivo de estos últimos 21 días de ayuno y oración, estudiando los nombres de Dios, no era solamente enseñarte los nombres en hebreos de Dios, sino que supieras quién es Él, para que cuando necesites algo, estés seguro de que tu Padre que está en los cielos, lo tiene y te puedes acercar a Él. Me encanta que la oración no sea para profesionales, porque puedo orar y no tiene que ser algo ensayado, algo aprendido. No tengo que escribir un borrador en un pedazo de papel antes de presentárselo a Dios, sino que simplemente puedo abrir la puerta y hablarle al Padre. ¿Cuántos de ustedes dan gracias a Dios que la oración no es para profesionales? De hecho, quiero que leamos juntos esta porción de la Biblia. Está en Hebreos capítulo 4, solo 3 versículos, 14, 15 y 16. Y nos muestra la clase de acceso que tenemos. En el versículo 14 leemos: por lo tanto, y ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Versículo 16, por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Me encanta. Aferrémonos a lo que creemos. ¿Y en quién creemos? En Jesús.
Él comprende nuestras necesidades y nuestras debilidades. Él es completamente Dios, pero completamente hombre también. ¿Por qué? Porque Él enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, pero sin embargo, Él nunca pecó. Cuando me acerco a Dios, yo no lo baso en mis propios méritos, no soy un profesional, sino que entiendo que Jesús pagó el precio, Él abrió el camino, Él nos da acceso. Así que nos acercamos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, nuestro Padre, y allí recibiremos misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. ¿Tienes una necesidad? Pues acércate al trono de gracia. Dios tiene gracia para ti. ¿Tienes una necesidad? Dios tiene misericordia. ¿Tienes una necesidad? Dios tiene el poder para suplirla. Pero ¿sabes qué tienes que hacer? Tienes que pedir. ¿Tienes miedo de pedir? Muchos de nosotros tenemos miedo de pedir, pero te digo, no tengas más miedo, porque a través de Jesús tienes permiso para acercarte con toda confianza, confiadamente al Padre, no con arrogancia, sino con confianza. Déjame mostrarte cómo se ve acercarte confiadamente. Este video se volvió viral hace unos años. Y mira a la niña. Mira qué risa cómo la niña se acerca. ¿Por qué no nos acercamos nosotros a nuestro Padre Celestial así, sabes? Papá, no tengo ninguna razón para venir a verte, pero aquí estoy. ¿Y qué estás haciendo? Estoy acercándome a Dios. Tenemos este tipo de acceso. Pues nosotros podemos acercarnos al Padre, no con arrogancia, sino con la confianza. A esa niña no le importó que su papá estuviera en televisión nacional con la BBC hablando de política y de problemas internacionales en Corea. Esto es lo que estoy tratando de decirte. Número 2. Tendrás confianza para pedir cuando entiendas el acceso que tienes. Muchos de nosotros creemos que Dios es un Dios lejano, que está allá, tú sabes, lejos, en el cielo, en el espacio, que Él es una especie de fuerza lejana y distante, que está demasiado ocupado, no sé, moviendo palancas y apretando botones, no sé, desconectado, molesto, bravo, pero eso es una mentira. Y tú y yo tenemos acceso a nuestro Padre Celestial, tenemos acceso al Padre como pastor y como iglesia. Mira, yo voy a predicar de las promesas que Dios tiene para ti y voy a animarte y a exhortarte a creer en fe que nuestro Dios es un Dios bueno y que Él tiene provisión para cada una de tus necesidades y no quiero que tú te pierdas de nada de lo que Él tiene para ti. Y cuando quieras entrar, puedes entrar porque eres bueno o porque soy bueno, no, sino porque Jesús derramó su sangre en la cruz. El sacrificio perfecto de Jesús me da acceso al Padre y por eso puedo entrar con toda confianza. Dios quiere bendecirnos. Él tiene bendiciones en sus manos que quiere poner en nuestras manos. Esa bendición empieza con la salvación, continúa con el poder de su Espíritu Santo y lo sigue con provisión. La Biblia dice que ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida y en la casa de tu Padre puedes entrar, puedes morar por largos días y nuestro Padre, nuestro Dios es rico. Dios proveerá abundantemente para cada necesidad que tengas de acuerdo a sus riquezas en gloria. Y no te estoy hablando de dinero. El dinero es nada comparado con las riquezas que nuestro Dios tiene y quiero que tú y cada miembro de nuestra iglesia reciba cada una de las bendiciones que Dios tiene para ti. Tendremos toda confianza para pedir, para acercarnos cuando entendamos el acceso que tenemos. Hace unas semanas les decía que el único que se atreve a despertar a un rey a las 3 de la mañana en su cuarto sin recibir ninguna consecuencia negativa es el hijo del rey. Y ¿sabes qué? Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores y puedes entrar confiadamente a pedir lo que necesites. Y ¿sabes qué? Yo no siempre necesito un pan. Con €1 yo compro uno de esos panes negros grandes y pesados que alimenta a toda la familia por toda una semana. Pero ¿sabes lo que necesito?
necesito paciencia. Necesito paciencia cuando se me acaba. Necesito ser perdonado cuando estoy molesto con alguien. Necesito la gracia de Dios que me ayude a perdonar. Que me ayude a perdonar a esa persona que no quiero perdonar. Necesito que Dios me ayude cuando estoy luchando con la ira o cuando estoy luchando con malos pensamientos. Necesito ayuda con mi orgullo, con mis inseguridades. Yo necesito mucho más que pan. Y ¿sabes qué? Ni siquiera tengo que despertar a Dios, porque mi Dios no toma siesta ni se cansa. Él nunca está fuera de servicio. Él está esperando por ti. Abre la puerta, tienes acceso y su puerta nunca está cerrada. Quiero que leamos un versículo que está en el libro de Santiago, y Santiago nos explica más acerca de esta idea del acceso que tenemos a nuestro Padre. Santiago capítulo 4 versículos 2 y 3 dicen esto: desean lo que no tienen, hablando de nosotros, desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Versículo 3. Aún cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Santiago nos dice, ¿sabes por qué no tienes lo que deseas? Porque no se lo pides a Dios. Y estás luchando en tu interior, estás buscando maneras de conseguir eso que anhelas, envidias, luchas, hasta haces guerra y no sé. Tal vez estás deseando y dices, ay, si yo tuviera ese trabajo, si yo tuviera esa casa, si yo tuviera esa libertad, si mis hijos fueran como el de ella, si mi esposa fuera como, no sé. No tienes lo que deseas porque no se lo pides a Dios. Y tal vez sí, fuiste una vez y fuiste confiadamente y se lo pediste a Dios, y como no lo recibiste cuando tú querías y como tú querías, te alejaste y perdiste la confianza. Verso 3 dice, aun cuando se lo piden, no lo recibes porque pides con malas intenciones. No, pastor, eso nunca. Yo siempre pido con buenas intenciones. ¿Y cuáles eran tus intenciones? Que las cosas se hicieran como tú querías, que las cosas salieran a tu manera, que se haga mi voluntad y no la de Dios. Deseamos solamente lo que nos va a dar placer a nosotros. Yo quiero que Dios haga lo que a mí me gusta, y esa es simplemente la verdad. ¿Cuándo fue la última vez que oraste, Señor, dame esa prueba que necesito? Señor, examina mi corazón, conoce mi corazón, ponme a prueba. Que salgan a la luz todos mis pensamientos, todo lo que me inquieta. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Dios, dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Y ahora, Señor, gracias por la prueba. Y ojalá no me toque ninguna. Pero cuando sabes que tienes acceso, no temerás por ninguna prueba, porque aunque andes en el valle de sombra de muerte, Dios va a estar contigo. En varias ocasiones les he contado que 2017 fue un año pero muy complicado para mí económicamente. La peor crisis financiera que haya vivido, con un bebé recién nacido, cuentas por pagar en el colegio, cuentas por pagar en la casa, en mi empresa, y en medio de esta crisis leí un libro, se llama ¿Cómo está su alma?, de Judah Smith, y el libro hace literalmente esta pregunta: ¿cómo estás? Y explica que la mayoría de las personas responden a esta pregunta, ¿cómo estás?, diciendo bien por defecto. Y si les pides que profundicen en esa respuesta, te van a decir, bueno, pues tengo un trabajo, tengo comida en la nevera, tengo algunos ahorros y estoy bien, ¿sí? Entonces el libro te lleva al siguiente nivel y dice, ok, digamos que no tienes trabajo, que no tienes casa, que no tienes comida, que no tienes ahorro, ¿cómo estás? Y tal vez esa era mi posición en ese momento. Pero como era cristiano, ¿verdad? Yo dije, bueno, al menos tengo salud y estoy con mi familia y tengo mi esposa, tengo mis hijos, estoy
bien. Y allí lo llevaron al próximo nivel, ¿ok? Ahora imagina que no tienes salud, que tu esposa y tus hijos ni ningún ser amado está a tu alrededor. Responde, ¿cómo estás? Ahí definitivamente yo tuve que decir, ¿quién podría estar bien en una situación así? Y ese era exactamente el punto que el autor trataba de exponer. Sí, si tú y yo ponemos nuestra confianza en cualquier otra cosa que no sea Jesús, nunca vas a estar bien. Porque nada de este mundo puede darte una seguridad que sea eterna. Un día puedes dejar de tener dinero, casa, carro, comida. Un día puedes dejar de tener a tu esposo o tu esposa, a tus hijos, a tu familia. Nada es eterno. Lo que necesitamos es llegar a un lugar en donde Cristo sea todo lo que tenemos. Porque hasta que Cristo no sea todo lo que tienes, es posible que nunca sepas que Cristo es todo lo que necesitas. Y cuando llegas a ese lugar, cuando llegues al lugar donde Cristo es el centro, donde como cantamos, Jesucristo basta, cuando te das cuenta que Cristo es todo lo que tienes y todo lo que necesitas, de repente todo lo que tienes se convierte en una bendición. Y cuando tienes a Cristo puedes decir como el apóstol Pablo, puedo hacer todas las cosas a través de Él. Si tengo mucho, si tengo poco, Él es lo que importa. Él es lo que me satisface. Él es lo que yo necesito. Esa es mi necesidad. Y cuando entendí eso, déjame decirte, mis oraciones no fueron para nada ortodoxas, no fueron para nada profesionales, pero fueron honestas, fueron sinceras, fueron, Padre, aquí estoy transparente, diciéndole, tengo miedo, no sé de dónde va a salir el dinero, tengo miedo de los abogados, tengo miedo de ir a la cárcel, tengo miedo de que mi esposa me deje, tengo miedo de que mis hijos me odien, tengo miedo, Señor, lo que quieras enseñarme, enséñamelo rápido. Pero la verdad es que si ya perdí las cosas materiales, no quiero algo más para entender que necesito acercarme a ti. Cuando llegué a ese lugar le dije, Señor, tu palabra dice que si te tengo a ti, lo tengo todo y que yo puedo pedirte lo que necesito el día de hoy. Ahí me di cuenta que la mayoría de mis preocupaciones vienen o viven en el día de mañana, viven a fin de mes, viven en qué va a pasar dentro de 3, 4 o 6 meses, pero aprendí que mi Padre provee para todo lo que necesito hoy. Mi fe no proviene de conocer lo que sucederá en el futuro, sino de saber en manos de quién está mi futuro. Y a partir de ahí, al entender el acceso que tengo a través de Jesús, me acerco confiadamente al trono de mi Padre a pedirle lo que necesito hoy. ¿Qué necesitas hoy? Porque sabes que Dios ha provisto milagrosamente a partir de ese día para cada necesidad. Esa crisis financiera se ha convertido en un punto de referencia para conocer la bondad de Dios en mi vida. Antes de esa temporada solamente había oído que Dios proveía, pero a partir de ahí realmente lo conozco. Y si Dios provee en ese nivel que es tan superficial, dije, seguramente también provee para todo lo demás. Y sabes que así ha sido. Dios me ha dado la sabiduría que necesito para guiar a mis hijos. Me ha provisto del perdón, de la sanidad, del amor. Yo no sé qué puedas estar necesitando hoy, pero te aseguro que Cristo es todo lo que necesitas, porque cuando lo tienes a Él, lo tienes todo, porque Él te da acceso y te da permiso para que le pidas a Dios, el creador de todas las cosas. Exactamente, le puedes pedir lo que necesitas. Y mi oración es que en nuestra iglesia podamos no solamente saber los nombres de Dios y las cualidades de Dios, sino vivir y experimentar cada uno de sus beneficios. Quiero que seamos una iglesia que sabe que se puede acercar confiadamente al trono de la gracia de Dios, que ante cualquier situación
ante cualquier momento inesperado, nosotros nos decimos, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Sino que cuando algo sumamente difícil viene en nuestro camino, nuestra primera reacción, nuestro primer instinto sea pedirle a ese Padre bueno que tenemos, no esperar que mi ayuda venga del gobierno o de mi esposo o de mis compañeros de trabajo o de mi mejor amigo, sino de nuestro Padre celestial. Santiago 4, versículo 3 dice, aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben. ¿Por qué? Porque lo piden con malas intenciones, desean solamente lo que les dará placer. Por eso es que a veces Dios dice que no, porque lo que estás pidiendo no es lo que realmente necesitas. Carlos, pero es que yo siento que Dios me dice no demasiadas veces. Y esto me lleva al punto número 3. Dios solo dice que no cuando Él tiene algo mejor. Mira, yo entiendo que cuando nosotros oramos por algo y no sucede, es fácil, es muy fácil creer que Dios no ha respondido a nuestras oraciones porque nos tiene, tachados. Empezamos a pensar que Dios nos ha olvidado o que estaba demasiado ocupado trabajando en algo o en alguien más importante que yo. Y ninguna oración, escucha esto, ninguna oración queda sin respuesta. Es posible que la respuesta no sea la que tú estabas esperando. A veces Dios dice que sí, pero otras veces su respuesta es todavía no, o incluso un no completo y rotundo, no. Y si alguna vez has sentido que Dios te ha dicho no, estás en buena compañía. David, que fue uno de los reyes de Israel y, de acuerdo a la Biblia, un hombre conforme al corazón de Dios, le pidió a Dios que le diera la habilidad de construir un templo y Dios le dijo que no. Pablo, que es el autor de la mayor parte del Nuevo Testamento, le rogó a Dios 3 veces que le quitara una espina que lo atormentaba. ¿Y sabes qué dijo Dios? No. Jesús incluso le pidió a Dios que lo liberara de su sufrimiento la noche antes de morir en la cruz. Y Dios dijo, no. Dios nos dice que no porque sabe que hay algo mejor para nosotros. Me encanta lo que dice Isaías 55. Dios hace una declaración reconfortante para cada uno de nosotros. Él dice, así como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Si Dios te dice que no, no pierdas la esperanza. Confía en que Dios sabe lo que está haciendo y que Él tiene algo mejor de lo que estás pidiendo y de lo que querías. Es difícil, yo sé, es difícil aceptar un no como respuesta y es fácil creer que ese no de Dios es una señal de rechazo, pero Dios nunca dice no para burlarse de nosotros. Su no deja un espacio para un sí que es mejor que cualquier cosa que nosotros podamos pedir. Mira, si Dios no le hubiese dicho que no a Jesús, nunca hubiéramos tenido la oportunidad de tener salvación y de acercarnos confiadamente al Padre. Lo mejor está por venir. Dios sabe que es lo mejor para nuestras vidas y a veces lo mejor implica decir que no. Cuando Dios dice que no, ten esperanza porque Él está haciendo espacio en tu vida para ponerte y para moverte a un lugar donde tú ni siquiera te puedes imaginar. Lucas 11 continúa después de la oración en el versículo 9 al 11 dice, así que pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel, me encanta porque es inclusivo para todos, todo el que pide recibe y el que busca encuentra y al que llama se le abre. Versículo 11, ¿quién de ustedes si su hijo le pide pan le da una piedra? O si le pide un pescado en lugar de pescado le da una serpiente? O si le pide un huevo le da un escorpión. Y el versículo 13 Jesús dice, pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo
a quienes se lo pidan. Cuando pedimos y no recibimos lo que esperábamos recibir, yo entiendo que puedas sentirte desanimado. Créeme, he estado en ese lugar y entiendo el desánimo. Pero cuando eso suceda, evalúa que no estés cuestionando a Dios, porque hay una diferencia entre pedir y cuestionar. Lo sé porque yo mismo lo he hecho en muchas ocasiones. Dios no se molesta porque lo cuestiones, pero es mejor que le pidas. Cuestionar suena algo como, bueno, pero si Dios es bueno, entonces ¿por qué no me dio? Ponga aquí lo que sea que no te dio. ¿Por qué no respondió a mi oración? Y cuando cuestionas a Dios todo el tiempo, es porque algo ha creado distancia en tu relación entre tú y el Padre. Cuando estamos desconectados de Dios, cuestionamos. Gente que está desconectada de su Padre generalmente cuestiona los motivos de su Padre, pero aquellos que son íntimos con el Padre, esa intimidad nos lleva a conocer su bondad y a pedir, porque sabemos que el Padre es bueno. Tu Padre se alegra cuando le pides lo que necesitas. Pídele. Ten plena confianza de acercarte al Padre a pedir lo que necesitas. Y Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Gracias, Dios, porque tus pensamientos son mayores que los míos, porque tus caminos son mejores que los míos, Señor. Pero yo puedo entrar confiadamente al cuarto, a la habitación, y abrir la puerta y decir: papá, necesito esto. Y aunque me digas que no, Señor, aquí estoy. Se trata de relación. La clave para la oración es la relación. Durante esta serie, durante estos mensajes, Dios me ha estado hablando tanto a través de la vida de mis hijos. Mi hijo, el menor, tiene 3 años, va a cumplir 4 años el próximo mes y está en una etapa, en una fase de su vida donde puede literalmente decir papá por lo menos unas 100 veces por hora. Multiplica eso por las casi 24 horas que está despierto y es muchísimo. Todo el día mi hijo está papá, 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 papá. Y lo hace porque sabe que va a recibir una respuesta. ¿Y sabes qué? Aun cuando puede cansarme en lo natural, te lo reconozco, hay veces que me cansa escuchar papá, 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 papá. No he respondido nunca mal a sus peticiones, a su llamado, porque entiendo que es mi hijo. Cuando tiene hambre, papá. Cuando quiere merienda, papá. Cuando quiere jugar, papá. Cuando quiere ir al baño, papá. Cuando tiene un problema, papá. Aun cuando sea lo más pequeño, ¿sabes? No sé, se le atascó un juguete, él llama a su papá y se puede acercar confiadamente, incluso a las 3 de la mañana. Abre la puerta de mi cuarto y me dice: papá, quiero agua. Papá, quiero ir al baño. Papá, tengo miedo. Papá, préndeme la luz. Y durante todo este proceso, Dios me estaba hablando: hijo, si tú que eres malo sabes dar cosas buenas a tus hijos, ¿cuánto más yo no voy a estar feliz, voy a estar alegre cuando tú consideras que soy digno, cuando tú puedes entrar confiadamente, cuando entiendes la clase de acceso que tienes y vienes y me pides? Y hay veces, mi pequeño, que te voy a decir que no. Mira, hay veces que le tengo que decir a mi hijo no. Mi hijo cree que necesita un montón de cosas. Es fanático de los animales del mar y cada vez me está pidiendo un pez nuevo o un dinosaurio nuevo. Y yo le digo: ¿pero por qué? Y él me dice: es que lo necesito. Y me causa gracia porque él ni siquiera entiende lo que realmente necesita. Pero él sabe que se puede acercar confiadamente. Y aunque papá diga que no, papá siempre va a estar allí. Y no sé cómo haya sido tu relación con tu Padre terrenal, pero te puedo asegurar que tu Padre celestial se alegra cuando le pides lo que necesita. Pídele lo que necesitas hoy. ¿Qué necesitas? Paz, provisión,
perdón, amor, un abrazo, pídeselo. Tu papá está más que contento de entregarte todo lo que necesitas y más. Pero tenemos que entender nuestra posición como coherederos de Cristo. No porque somos buenos, no porque somos oradores profesionales y sabemos cómo orar perfectamente en el lenguaje de Reina Valera 1960, no. Sino porque sabemos que Jesús, a través de su sangre y de su sacrificio en la cruz, compró el acceso para que tú y yo confiadamente nos podamos acercar al Padre. Tal vez hoy piensas que te has equivocado demasiadas veces. Es una mentira. Acércate al Padre. Tal vez piensas que Dios está muy ocupado. No, es una mentira. Acércate al Padre. Hoy es el día para acercarte de regreso al Padre y entender que Él tiene todo lo que realmente necesitas. Cuando Jesús es el centro, cuando Jesús basta, cuando Jesucristo basta, cuando Él es más que suficiente, te das cuenta que todo a tu alrededor es una bendición y puedes abrir las manos y prepararte porque Dios va a bendecir cada área y cada aspecto de tu vida. Me gustaría que para finalizar hagamos una oración. Primero quiero orar por aquellos que hoy reconocen que no tienen una relación con el Padre. Tal vez nunca has conocido a Dios como papá. Hoy es una oportunidad. Hoy no estás viendo este video por casualidad. Dios tiene un plan y un propósito contigo y quiere que te acerques a Él. O tal vez has estado por mucho tiempo alejado. Hay algo en tu vida que te mantiene alejado de Dios, pero hoy es el día para regresar a casa, para regresar al Padre, porque Él te está esperando con brazos abiertos. Si ese eres tú, me gustaría que hicieras esta oración conmigo hoy. Y dile allí donde estás: Jesús, gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias por ganar ese acceso al Padre por mí. Gracias porque viviste la vida perfecta que nunca habría podido vivir. Y gracias porque me escondes en ti. Te pido que hoy me perdones. Me reconozco un pecador, reconozco mis malos deseos, mis malas intenciones, mis malas decisiones, pero a partir de hoy quiero empezar a vivir por ti y para ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero ser reconocido como un hijo de Dios y que pueda recibir toda la provisión y toda la bendición que mi Padre Celestial tiene preparada para mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y para el resto de nosotros, familia de BCC Latino, quiero recordarte que nuestro Padre tiene cuidado de cada uno de nosotros. Pídele. Él tiene la provisión que necesitas para cada necesidad. Así que entremos confiadamente, oremos oraciones no profesionales, pero oraciones honestas, sinceras, sentidas, y dile a Dios. Ella sabe lo que vas a decir antes de que se lo digas. Entonces, ¿por qué tendremos que escondernos? Solamente acércate a tu Padre y pídele, porque Él quiere bendecirte y quiere sorprenderte con mucho más de lo que tú mismo quieres para ti. Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Te doy gracias porque sé que estás levantando la fe de nosotros como iglesia y como congregación para que en este año, sea lo que sea que venga, sabemos que nuestra provisión proviene de ti. Que si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Pero a pesar de cualquier cosa, sabemos que tenemos acceso, que podemos entrar confiadamente a la habitación del Rey de Reyes, del Señor de Señores, a pedirle lo que hay en nuestro corazón. Enséñanos, examínanos, Señor, y que no haya nada en nuestro corazón que te desagrade.
examina mis pensamientos, examina mis motivaciones y que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y que esta semana te acerques confiadamente al trono de gracia de tu Padre, porque Él está listo para recibirte y para responder a tu oración. Dios te bendiga.